Apreciados amigos y hermanos, qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir este tiempo de respuestas a sus inquietudes. Estoy muy contento de compartir junto al pastor Daniel Miranda. Pastor, bienvenido al programa de Me Gustaría Saber. Muchas gracias, pastor. Este es mi programa favorito, como suele decir el pastor Bor, porque nos permite investigar más la palabra de Dios Amén. y preguntas que uno nunca se ha hecho. Por supuesto. Y agradecemos mucho sus preguntas, sus inquietudes que hacen posible que el programa pueda continuar. Y no olviden enviar sus preguntas a tv@zoomtv.org. Es una bendición poder contar con sus inquietudes, con sus preguntas y también sus comentarios que nos ayudan no solamente a poder saber cómo estamos impactando sus vidas, pero también si hay algo que podemos nosotros hacer por ustedes o mejorar inclusive en lo que podemos compartir. No somos infalibles, podemos fallar y desde ya damos siempre esa posibilidad de que la respuesta no sea del todo de acuerdo a lo que podemos haber entendido correctamente, pero hacemos el esfuerzo de que el Señor nos enseñe, nos ayude a compartir la verdad y ese es nuestro compromiso con ustedes de poder darles una respuesta de acuerdo a la Escritura. Amén. Pastor, ¿te parece si comenzamos con una oración para comenzar? Claro que ¿Te sí. parece si puedes orar por nosotros? Sí, vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad de estar una vez más en este programa de Me Gustaría Saber. Gracias por aquellos que sintonizan este programa y fielmente envían sus preguntas. Rogamos para que este episodio que vamos a grabar pueda ayudar a responder a esas preguntas y pueda ser una herramienta de estudio para tus hijos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, la siguiente pregunta nos llega desde el hermoso país de Perú, Ujú. de nuestra querida amiga Yulisa. Y le damos un saludo a Yulisa por esta pregunta y también una bendición a su familia en Perú. Dice la siguiente pregunta. Saludos a todos los que trabajan en este ministerio tan hermoso por la causa de Dios y tengo unas preguntas que quisiera me las pudieran responder con la ayuda del pastor Bor también. El pastor Bor está ausente, pero haremos lo posible de contestarle correctamente. Acerca de Romanos, la pregunta es 7 del 1 al 6. ¿Por qué dice que hemos muerto a la ley? ¿A qué ley se refiere? Ya que es un versículo muy utilizado por otras denominaciones para decir que ya no hay ley, puesto que morimos con ella en Cristo en la cruz. Muy bien, pastor. Esta pregunta es una pregunta muy interesante, válida, por supuesto, una pregunta que se hace muchas personas porque en realidad, como menciona ella, este pasaje de la Escritura usan para argumentar de que la ley del Decálogo fue clavada en la cruz. Ya. ¿Qué podemos decir, pastor, al respecto? Bueno, quiero aprovechar la pregunta para hacer un anuncio. Yo hace unos 4 años escribí un libro pequeño para laicos, un libro misionero sobre Romanos. Es un pequeño comentario sobre el libro de Romanos. En el Perú tengo un hermano que me ayuda a distribuir. Tengo creo que algunas copias aún en el Perú. Si usted está interesada, hermana, escriba al ministerio. Yo puedo brindar la información del hermano para que pueda conseguir ese librito. Si no, también lo puede conseguir en Amazon. Está por Kindle, una versión de Kindle. Tiene que descargar la aplicación que se llama Kindle y ahí puede leerlo en formato electrónico. El título, pastor, El del librito? título del libro, gracias, es Tú también puedes ser salvo, un comentario sobre el libro de Romanos. Muy buen comentario de paso, que yo tengo un libro de esos. Muchas gracias. Muy bueno, sí. Entonces, bien, vamos a leer Romanos 7, del 1 al 6, pastor, para poder Por supuesto. responder. Ese es el texto que Claro. estamos estudiando acá. Correcto. Dice allí, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Muy bien, aquí vemos nosotros una alegoría que el apóstol Pablo está utilizando para explicar lo que significa la vida en Cristo Jesús. Nótese primero en el versículo 1 que
la audiencia en este capítulo específica es los que conocen la ley, es decir, los judíos. Y él utiliza la alegoría de una mujer casada. Claro. Entonces tenemos aquí una mujer y dos esposos. El primer esposo, en este caso, representa la ley del pecado, o el hombre, el viejo hombre. El segundo esposo representa a Cristo. Lo que Pablo está diciendo acá prácticamente, está utilizando la ley del séptimo mandamiento. Claro, correcto. Él está diciendo, mira, si ella se casa en vida de su esposo con otro esposo, sería llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de casarse. Interesante. ¿Qué está queriendo él decir acá? Aquí está la explicación, versículos 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, vamos a ver que Pablo utiliza la ley aquí de diferentes maneras, ¿ok? Obraban en nuestros miembros llevando fruto para la muerte, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El versículo 4 decía que nosotros ya hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, ese es de Jesús. Lo que pasa con muchos cristianos hoy es lo que pasaba con los judíos en este entonces. Pablo está hablando no del judío ortodoxo, está hablando del judío que había aceptado a Jesús, pero él seguía con las tradiciones de la ley. Le está diciendo, mira, si tú profesas ser seguidor de Cristo, pero no has muerto completamente al pecado, tú estás cometiendo pecado, estás cometiendo adulterio espiritual. Claro. Porque adulterio espiritual es yo tratar de casarme o tener dos señores a la vez. Eso es adulterio espiritual, tratar de tener dos señores a la vez. Cuando dice que habéis muerto a la ley, vamos a leer acá en Romanos capítulo 8, él aquí está concluyendo este argumento y comienza con una nueva fase. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay una ley, la ley del pecado, que podríamos decir eso, el poder del pecado en la vida de una persona. Vamos al capítulo 6, noten cómo él desarrolla todo esto. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Amén. Versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, haber muerto a la ley significa haber nacido de nuevo, vivir una vida en Cristo Jesús. Ya no obedecemos el pecado en nuestras vidas, ya vivimos una vida de obediencia a la ley de Jesús. Amén, pastor. Qué buena explicación. Por supuesto, es de acuerdo a la palabra. Y creo que el punto, como tú mencionaste, o sea, el asunto es que cuando uno deja que la palabra, en el caso que estamos leyendo, ¿no? se está dando cuenta allí que Pablo está hablando de esta ideología o usando esta analogía de el matrimonio para mostrar que es, como tú mencionabas, es imposible poder tener dos esposos. O sea, tú eres o casado con uno o casas con otro, pero no puedes tener adulterio. Si haces adulterio, estás igual en desacuerdo con lo que Dios o la ley de Dios. Entonces, aquí está haciendo el énfasis es de que uno no puede, como creyente, como cristiano, salir de la esclavitud al pecado y servir al Señor y decir estoy en Cristo mientras mantienes esa relación con el pecado, estás en esclavitud al pecado. Cuando entras en una comunión con el Señor y mueres al viejo hombre, mueres al hombre de pecado, entras en la nueva relación, el nuevo nacimiento con Cristo, entonces estás ahora sí libre de esa ley de muerte y estás viviendo una vida en Cristo. La mayoría de los cristianos hoy en día no entienden este concepto, por supuesto, y los protestantes o los evangélicos, por ejemplo, piensan de que está hablando de la ley del decálogo de Dios. Lo aplican en una forma muy superficial, porque aún si fuese real lo que está diciendo aquí sobre qué es la ley del decálogo, entonces está diciendo de que el séptimo mandamiento no hay que guardar,
que está bien matar, que está bien robar. O sea, no hace sentido, es ilógico lo que están diciendo. Y el mismo contexto en el versículo 7. Por supuesto. Por ejemplo, nos coloca el lugar de la ley. La ley no es pecado, la ley revela el pecado. Por supuesto. Y ese es el punto, que la ley está en una forma para revelar, pero no es que la ley deja de ser válida, deja de que murió en la cruz, como mencionan ellos, porque no está hablando de que la ley se quitó en la cruz. La ley me refiero a la ley del decálogo, de la ley de Dios. Lo que en la cruz murió fueron las ceremonias, Así es. fueron las leyes de los rituales judíos que apuntaban a Cristo. Lo que se cumplió en Cristo, eso quedó en la cruz. Pero, y aquí el énfasis, vuelvo a decir, es la ley de el hombre de pecado, del viejo hombre, la necesidad de tener un nuevo nacimiento, que es lo que el Señor Jesús inclusive lo dijo a Nicodemo mismo, ¿no? A menos que nacieses de nuevo, no podrás ver en los cielos. Entonces, el hombre no convertido, no entregado, es lo que el apóstol Pablo menciona en Romanos 7. Es el hombre no convertido, el que está con esa lucha, el que quiere intelectualmente hacer la voluntad de Dios, pero no ha rendido su voluntad, no ha aceptado a Cristo y por ende es esclavo del pecado. Y por eso dice allí el apóstol, no, oh miserable de mí, hombre de pecado. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el que quiere con la mente, pero no puede actuar. Entonces yo le invito a la hermana que tenga tu libro, que creo que va a dar una explicación mucho más amplia sobre este tema de Romanos, que es un libro muy hermoso. La verdad es, creo yo, fundamental para entender la verdadera justificación por la fe. Así es. Así es, pastor. Muy bien, bueno, vamos a avanzar con la siguiente pregunta y gracias por la intervención. La siguiente pregunta nos viene de nuestro amigo Javier David y nos escribe desde los llanos orientales de Colombia. Así que, gente linda de Colombia, pastor, tú eres colombiano. linda persona, gente. Linda gente, amén por eso. Mi amigo Gerson dice, siempre ha tenido una duda sobre el ángel que tiene poder sobre el fuego. De Apocalipsis 14:18. Así que vamos a ir a Apocalipsis 14:18, pastor, tal vez tú puedes leer un momento. Claro que dice allí, mi amigo Gerson siempre ha tenido una duda sobre el ángel que tiene poder sobre el fuego de Apocalipsis 14:18, ya que no se conoce una posición oficial de la iglesia sobre este tema. Estudiando juntos llegamos a la conclusión que este ángel podría ser el mismo que aparece en el versículo 15, pero en dos momentos distintos, antes y después del milenio. Concluimos además que representa a la ley de Dios que demanda salvación de los justos y castigo para los malvados. Nos gustaría saber, ¿qué interpretación podrían dar ustedes a este personaje? Así que, pastor, ¿por qué no leemos los dos versículos que mencionan ellos? Claro que Apocalipsis 14:18 y luego Apocalipsis 14:15. Muy bien. ¿Okay? Apocalipsis 14:18 dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo, mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ahora el 15 dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies está madura. Muy bien, bueno, esa explicación es muy sencilla en realidad. Si ustedes comparan esto con Apocalipsis 16, allí nosotros vemos unos ángeles que están saliendo del altar, del arca, y estos ángeles están derramando plagas sobre la tierra. El ángel del fuego es el ángel que derrama la cuarta copa. Como lo sabemos, en Apocalipsis 16, versículo 8, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. O sea, ese se le llama el ángel del fuego. ¿Cómo sabemos que esta interpretación es correcta? Porque noten cómo se le llama al tercer ángel que derrama su copa sobre los ríos y las aguas. El versículo 4 y 5 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, noten, se llaman ángel de las aguas. Justo eres tú, oh Señor, el que eras santo, porque has juzgado estas cosas. Entonces, note al ángel de las aguas, que derrama la copa sobre las aguas, se le llama ángel de las aguas,
y al ángel que derrama su copa sobre el sol se le llama el ángel del fuego. Amén. Y ellas salen del arca porque simplemente en el arca, bueno, aquí dice del altar, están saliendo del altar, de allí el incienso. Ujú. Y es porque allí el altar del incienso, aunque estaba en el lugar santo, en el libro de Apocalipsis siempre se menciona en referencia al lugar santísimo. Mucho de lo que pasa en el altar del incienso, el lugar santo, está relacionado con el lugar santísimo. Y es porque allí en el arca es donde estaban los 10 mandamientos. Y es Ujú. por haber quebrantado la ley de Dios que estos hombres están recibiendo estos juicios. Así como los filisteos, cuando el arca fue llevada por los filisteos y del arca salían plagas y destruían sus mieses y sacaban todas esas pestes. Así que eso es lo que estamos viendo acá. Amén, pastor, gracias. Entonces, el ángel que se menciona en el capítulo 14, versículo 18, es el mismo ángel de Apocalipsis 16, versículo 4 y 5. 16, 8. 16, 8. 8, sí. 16, 8, perdón. El cuarto ángel, perdón, sí, correcto. Entonces, en cierto sentido, hace sentido esto también porque cuando leemos en el capítulo 14 que mencionan ellos, desde el 15, tú ves que hace diferencia, dice, del templo salió otro ángel. Luego en el versículo 17 dice, salió otro ángel del templo que está en los cielos, teniendo también una voz aguda. Y luego el versículo 18, y salió otro ángel del altar. Entonces, este versículo, comparando aquí cuando ves el versículo 16, que sale del altar, notamos que el versículo 16.1, que sale desde el templo, da la indicación. Entonces, hay el paralelismo que tú mencionabas allí, entre el templo, en el capítulo 16, que es donde está el altar, de donde está la ley de Dios, es la misma punto de partida que se menciona en el versículo 18 del capítulo 14 sobre el ángel que sale del altar. Es decir, hace la misma conexión que tú mencionaste y hace, por ende, conecta los dos capítulos. Pero lo que quiero especificar es de que menciona 3 veces otro ángel, otro ángel, otro ángel, indicando que no es el mismo. O sea, uno es diferente al otro. Y luego en el capítulo 16, que se expande y declara específicamente los ángeles que son enviados por las plagas, mencionan que son uno diferente al otro. Son diferentes. Okay. Muy bien, espero que esto responda a la pregunta de nuestro querido amigo Javier. Y tenemos tiempo para una más pregunta, pastor. Nos viene por lo menos una, ojalá podamos hacer 2, vamos a ver cómo nos va. Nos llega desde Raymond, desde Perú, Raymond Samuel. Así que agradecemos nuevamente a nuestros amigos de Perú. Lindo país, dice allí lo siguiente: les saludo desde Perú. Me gustaría saber cómo sustentar que en la profecía bíblica, cuando se dice tiempo, tiempos y la mitad de tiempo, la expresión tiempo significa 2 años. Lo de tiempo y medio tiempo sí lo entiendo, pero el plural, tiempos, ¿por qué se asume que son 2 años? Muchas gracias por responder, que Dios los bendiga. Así que nuestro amigo Raymond Samuel tiene esta pregunta sobre por qué en la Biblia usamos el sentido de tiempos, cuando se habla de tiempos, tiempo y mitad de tiempo, que tiempos es solamente 2 años proféticos y no puede ser 3, 4, 5, etc. Claro. ¿Qué nos ayuda a darnos cuenta de eso? Bueno, usualmente en la gramática hebrea aramea, aquí en el libro de Daniel, usualmente cuando se utiliza la expresión tiempos, se hace referencia a años. Cuando se habla de 3 o más, ¿Ya? siempre se coloca el número cardinal. O sea, cuando se dice tiempos, siempre se refiere a 2 años. Claro, porque a partir de 3 en adelante siempre va a estar el número allí. O sea, decir, Por ejemplo, 3 3 años. tiempos, O 4 3 tiempos, 5 tiempos. Un ejemplo es Daniel 4:16. Ok. Hablando del juicio sobre Nabucodonosor, dice, su corazón de hombre se ha cambiado, le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Entonces, aquí claramente vemos que se especifica la cantidad. Tiempos, siempre los que leían, pues leían esto en su idioma original, entendían que se refería a 2. La pluralidad sin el número indica 2. Y se corrobora en Apocalipsis 12,
Allí está la confirmación de que esta conclusión es correcta. El hermano citaba Apocalipsis 12:14, donde se utiliza la misma expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero si vamos en el mismo capítulo, al versículo 6, dice que la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Si usted saca cuántos años hay allí, pues se va a dar cuenta que son 3 años y medio. Así que la conclusión es correcta, que tiempos se refiere a 2 años. Perfecto. La Biblia se interpreta a sí misma y este tiempo de profecía es tan significativo que se declara en la Biblia en 3 formas y las 3 concuerdan exactamente. 42 meses, que son igual 2 años o 3 años y medio, perdón, o 1260 días, que es igual a 3 años y medio del calendario judío. Así que te agradezco por esta respuesta. Esperamos de que esto pueda servir a nuestro querido amigo Raymond sobre el tema. Tenemos, la verdad que no nos da tiempo para una pregunta más, pastor, porque el tiempo no nos da, pero podemos quizás aprovechar estos minutos para compartir un poco en el aspecto, ¿por qué es tan importante, pastor, relacionado a esta pregunta? ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos esta interpretación correcta de tiempos? ¿Qué nos ayuda o por qué es importante mantener este concepto del tiempo de los 2260 años como algo relevante en nuestra interpretación que sea continua o conectada con Daniel? Bueno, es una pregunta muy importante porque el fallar en la interpretación de ese periodo de tiempo va a colocar al surgimiento del papado, sea en el pasado, sea en el futuro, o en un tiempo incierto que no se conecta con la profecía bíblica. El periodo de 1260 años, o tiempo, en la mitad de un tiempo, se refiere a la supremacía del papado. ¿Okay? La escuela preterista coloca esto en el pasado. Correcto. Y lo interpreta como literal. La escuela futurista, que también interpreta ese periodo literalmente, 3 años y medio literales, lo coloca en el futuro. Pero la escuela historicista entiende que esto utiliza el principio de día por año. Entonces, por ejemplo, en este caso, si esta expresión, usted no sabe hebreo o no sabe arameo, claro, usted no necesita ese idioma para darse cuenta cuánto es esto. Correcto. Porque usted puede ir a las otras expresiones que usted mencionó, pastor, como 42 meses. Usted puede ir a la expresión 1260 días, que se refiere al mismo periodo, se aplica al mismo poder o sistema, en este caso el papado, y las 3 corresponden. Así que, como decía Pastor Salazar, la Biblia se interpreta a sí mismo y es importante que nosotros dejemos que sea la Biblia la que dicte la interpretación de cada pasaje. Amén, pastor. Y claro, tú mencionaste ese tema, ¿no? De poder identificar el periodo que la profecía declara de la supremacía de Roma papal. Menciona también en el capítulo 13, del versículo 1 al 6, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que hizo este poder bajo esta bestia que tenía los elementos que se ven ya en Daniel, en las bestias de Daniel y todo esto, que verifican y certifican que la profecía de Daniel está plenamente de acuerdo a la interpretación bíblica en su totalidad. Amén. Y finalmente, ¿no es cierto?, cuando habla de este tiempo, hace referencia a ese tiempo nefasto en la historia, donde el poder papal persiguió, hizo y deshizo como quiso, con su autoridad, con su unión con el Estado. Y lamentablemente, esa herida de muerte era una herida que sería sanada. Y digo lamentablemente porque hoy en día las personas se han olvidado de que ha sido sanada y que este poder está trabajando ya en levantarse y tomar el rol que la profecía nos dice tomará nuevamente para llevar a las naciones a la apostasía final. Así que bueno, agradecemos mucho por esta pregunta que nos ayuda a estudiar y comprender mejor la Escritura. Rogamos que ustedes sigan adelante en su estudio, no dejen de escribirnos, de compartir sus inquietudes y preguntas, y esperamos que Dios pueda estar con ustedes y no solamente con su palabra, pero también con su presencia en sus vidas. Que Dios les bendiga y les guarde en su deseo y oración. Bendición.